Bueno, muy bien, seguimos en la mañana de Liga en línea. Estamos con Iván Zaslovsky, tributarista, fundador de Zaslovsky Asociados. Un fuerte abrazo, Iván, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias por atendernos, No, por favor. Bueno, estuvimos escuchando, dije Zaslovsky y es Zasovsky, discúlpame, le metí una L donde no iba. Estuvimos escuchando hace un rato las cosas que dijo el presidente de la Cámara de Diputados en la mesa de Mirta Legrand el último fin de semana, más lo que se viene pergeñando, ¿no? Que son los nuevos impuestos y este impuesto excepcional para los que más tienen. Hablaba Massa en la mesa de Canal 13 que no puede ser que la brecha entre aquellos que son casi pobres y los que pagan ganancias sea solo de 20.000 pesos. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por esto último. ¿Quién debería pagar ganancias para vos? ¿Quién debería pagar impuesto a las ganancias? A ver, ¿Sobre qué monto? ¿Cuál debería ser el mínimo, lo imponible? ¿Cómo lo imaginás vos? A ver, en este contexto es muy difícil saber con cuánto se puede vivir cómodamente y cuánto pasa a ser ganancia y no el sustento de la vida de los trabajadores. Por lo tanto, que eso haya quedado tan desactualizado justamente habla de que la clase dirigente no controla el impuesto más nefasto y que pega a la clase más baja siempre con mayor fuerza, que es la inflación. Entonces, cuando vos tenés procesos inflacionarios, estableces mínimos no imponibles o definís ganancias que no estén alcanzadas por impuestos, pero eso en el muy corto plazo se va licuando y te encontrás con situaciones en las que sin superar el costo de la canasta básica se ha alcanzado por un impuesto a las ganancias, que en otros países es mucho más alto, es en dólares. Imagínate que no podemos hacer comparaciones hoy por hoy con tantos tipos de cambio, ¿no? Pero en Europa, recién a partir de los $4.500 de sueldo mensual, de alguna forma, empezás a pagar las tasas que acá se pagan recién pasados los 50.000 pesos, digamos. Entonces, ese esquema claramente es totalmente ineficiente y a su vez es inequitativo, ¿no? Con respecto a esta pretensión que tienen algunos de poner un impuesto por única vez a la riqueza y que los que más tienen ayuden a los que menos tienen, ¿vos lo ves viable? ¿Crees que es justo en todo caso? No, a ver. Primero que nada, me sorprende que Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, tenga la autoridad como para poder hablar sobre la creación de impuestos y que los impuestos terminan de alguna manera solucionando los problemas que hoy tenemos. Eso es una falacia. Él mismo fue el promotor del impuesto a la renta financiera en su momento, que implicó el comienzo de la caída de la economía argentina allá por el año 2018, y la verdad se habla con un grado de irresponsabilidad que a mí me sorprende, porque no hay autocrítica y no hay un análisis concreto y profundo sobre los efectos de crear nuevos impuestos. En un contexto como en el que estamos, la verdad es que castigar con mayores impuestos claramente lo que hace es ahuyentar la inversión y a su vez va en contra de la generación de empleo. Y a su vez, en este contexto, los demás países de la región están tomando actitudes totalmente distintas. Por lo tanto, los países compiten entre sí para atraer inversiones y para mantenerlas. Y si vos tenés países en los que no se te grava con impuestos sobre los bienes personales, no tenés impuesto a las ganancias sobre aquellas ganancias que no son realizadas o que no tienen que ver con la realización de una actividad puntual y específica, obviamente te vas a ir a donde mejores condiciones tengan. Y eso es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el caso de Uruguay. La Argentina está planteando esquemas de impuesto a la riqueza como si fuera que ya no se graban, y recordemos que acá en la Argentina ya existe el impuesto sobre los bienes personales, que tiene uno de los problemas más grandes que no existen en otra parte del mundo, que es
te grava el patrimonio, pero no te permite deducir las deudas. Por lo tanto, si vos tenés 1 millón de pesos en el banco, pero ese millón de pesos fueron pedidos un préstamo, en realidad tu patrimonio es cero, pero vos terminás pagando como si fuera que tenés un enriquecimiento patrimonial. Ese solo razonamiento hace que cuando se habla de impuestos a los ricos, claramente se esté cometiendo un error en el diagnóstico. Hoy por hoy no necesitamos más impuestos, necesitamos tener más facilidades, porque la Argentina no solo que tiene los impuestos más altos del mundo, sino que tiene un nivel de inseguridad jurídica tremendo. Entonces, vos no podés de alguna forma garantizarle a los que se están metiendo a invertir en la Argentina que van a poder retirar sus ganancias y que de un día para el otro no van a salir con alguna decisión de carácter confiscatorio o que de alguna manera no garantice los derechos del inversor, y eso termina destruyendo la generación de empleo, claramente. ¿Hoy la gente está pagando los impuestos? Digo, los que le corresponden a cada uno. ¿La gente tiene manera de hacerle frente? ¿Sabés lo que está pasando? Mira, hay mucho atraso. La caída en la recaudación fue muy grande. En el mes de septiembre, si bien hubo cierta recuperación, tiene que ver con que durante este año se postergaron impuestos sobre los bienes personales, impuestos a las ganancias, más para el mes de agosto, y hay gente que lo terminó pagando en septiembre. Pero sí hay atrasos, se frena la cadena de pagos, pero sobre todo porque hay una expectativa de que el proceso de evaluatorio va a ser más grande. Es decir, la gente espera que el dólar siga subiendo, porque no se genera situación de confianza, y la renegociación de la deuda no implicó lo que todos estábamos esperando, que era de alguna manera arrancar de cero, y parecería que seguimos en default, es como que no sirve de nada en materia de flujo de dólares. Entonces, como todo se procrastina y se pospone, los del campo posponen la liquidación porque están todos esperando una devaluación futura, se frena mucho la cadena de flujo del dinero, y obviamente hay atrasos en el pago de impuestos. Entonces, claramente el problema se va profundizando, y hasta que no haya señales claras de que eso no va a ser así, el propio gobierno va a terminar sufriendo, y en realidad lo terminamos sufriendo todos, porque lo que no se recauda se termina emitiendo, es dinero que se imprime, con lo cual hay una presión sobre la inflación muy fuerte, y no hay demasiados puntos en los que podamos apoyarnos como para decir que a partir de determinado momento esto va a terminar a cambiar. Si no se toman decisiones profundas, parecería que esto va a continuar de esta forma. Sí, la verdad que tampoco vislumbro que haya algún cambio profundo como señalás. La verdad, Iván, no siento que esté en la agenda del gobierno, ¿no? No, yo la verdad es que no me imagino. Siempre teníamos alguna ventana o algún camino como para poder encarar, y que uno pensaba, bueno, ahora se puede ir por acá. Cuando asumió Macri, el país no estaba endeudado, porque claramente nadie quería prestarle a la Argentina. Entonces el camino de financiarse funcionó durante un tiempo, y obviamente al no hacer cambios profundos, que cuando yo hablo de cambios profundos es una baja tremenda de impuestos para fomentar la formalidad. Entonces eso no pasó con el gobierno de Macri, que terminaron sufriendo las consecuencias, ya sabemos todos cómo termina la cosa. Y ahora estábamos todos esperando que el arreglo de la deuda, que en definitiva, eso para que la gente entienda, es un refinanciamiento de la tarjeta cuando no llegas a pagar, y decís, bueno, lo refinancio, o te presentas en el banco para refinanciar tu crédito. Eso tampoco fue un shock de confianza. Hoy tenemos valores de nuestra deuda previos al default
Y entonces no parecería que bajo el esquema o la perspectiva que tiene el gobierno no hay por dónde encarar. Yo creo que sí hay un lugar para encarar, que es, como te digo, una reforma profunda de baja de impuestos que fomente la generación de nuevos emprendimientos y que esa sea la manera para retener a las personas. No empeorando las condiciones administrativas o diciéndole a la gente que no se vaya. La gente se va del país porque no ve perspectivas de futuro y porque este contexto no permite proyectarse, proyectar los negocios y proyectar la inversión y proyectar la vida en un país donde no sabemos cómo va a terminar el día de hoy. No estamos hablando de fin de mes. No sabemos cuánto va a ser el tipo de cambio hoy, por lo tanto, cuán pobres nos vamos a convertir en el día de hoy. Iván, en ese sentido, ¿no? Cuando escuchás que los principales funcionarios del gobierno te invitan a ahorrar en pesos, ¿no? Y ellos tienen las cuentas en dólares, algunos afuera, y declarados. ¿Qué te sugiere? Y otra consulta más te quería hacer. ¿Vos creés que liberar el contado con liqui va a dejar de ejercer presión sobre el dólar paralelo? Sí. Perdón, la primera pregunta, porque justo hubo una interferencia, ¿no? Sí, no, te decía que en ese sentido vos hablás de que la gente se quiere ir del país, y los funcionarios te invitan a ahorrar en pesos, pero todos tienen dólares, ¿no? Todos tienen dólares y en sus declaraciones juradas se muestra esto de que tienen dólares. ¿Qué te genera cuando escuchás que te invitan a ahorrar en una moneda que no tiene reserva de valor y que se devalúa completamente? A ver, yo creo que tengan sus ahorros en dólares es lo más razonable que pueda hacer un político, porque claro, obviamente, si no lo tienen me preocuparía más todavía. ¿Qué crees que te diga? O sea, porque no estarían viendo la realidad. Pero, a ver, toda la clase política está totalmente, funcionan de manera muy corporativa, todos los partidos políticos. En ese sentido, yo creo que el costo que tiene la política y la comodidad de alguna manera en la que viven cuando el resto de los argentinos estamos sufriendo los efectos de la crisis más importante de la historia conocida, realmente me parece que están viendo otra película. Cuando uno ve los proyectos de ley que están tratando, claramente están viviendo en una casta en la que a mí me hace recordar en términos históricos a momentos previos a la Revolución Francesa, en donde en Versalles vivían de fiesta y en París la gente se moría de hambre. Realmente hoy por hoy la casta política ni siquiera son los empresarios, pero en las castas no son ni siquiera los empresarios de altos ingresos, porque ellos se van del país o mantienen acá su inversión mientras les sea rentable. Pero la clase dirigente no ha tenido ningún gesto a favor del pueblo o no ha tenido ni siquiera el decoro de alguna manera de sincerar lo que implica su verdadera obtención de beneficios. Hemos tenido situaciones ridículas como las que todos ya sabremos, de diputados que ni siquiera cumplían con su labor mínima o que terminaron en escándalos. Eso habla del nivel de desconexión y eso la gente lo sabe. Entonces, lo que nosotros percibimos desde el estudio, que somos ahí por ahí los contadores, la primera línea que tenemos de contacto, digamos, con lo que pasa en la realidad, vemos cuánto se factura, cuánto cae la facturación de los negocios. La verdad es que la gente lo que se transmite es eso, la desconexión entre los políticos que viven en una realidad paralela. ¿Y lo del contado con liqui? Y respecto al tema del contado con liquidación, la verdad es que yo creo que el único, de alguna manera, camino que yo veo posible y que hemos analizado es justamente que se achique la brecha, es decir, literar que el precio del dólar no es el de 82, llevarlo a un valor mucho más razonable, más cercano a lo que está operando hoy en el dólar libre o contado con liquidación para generar incentivos a la liquidación de exportaciones.
porque hoy tenés el peor escenario, que tratás de anticipar todas las importaciones y postergás el ingreso de las divisas o la liquidación de las expo. Esa brecha tiene que achicarse, y si eso no pasa, el problema cada día va a ser peor. Muy bien, Iván querido, decime, hay una duda suya. Algunos pronostican un dólar de 200 pesos para fin de año. ¿A este ritmo es posible o no? Sí, claro que es posible. Sí. La verdad es que ni siquiera... ¿Y cuál debiera ser el valor del dólar? ¿Por dónde lo imaginas vos para ser competitivos y para acercarnos a la realidad? A ver, nosotros hoy no somos competitivos porque el que exporta liquida las exportaciones a un dólar de 76 pesos. Y si sos exportador de soja, a 56. ¿Entendés? Entonces no somos competitivos porque ningún negocio es viable con esos dólares. Obviamente que ahora lo que se te genera es una licuación de gastos, entonces somos muy baratos y todo se relativiza, pero siempre y cuando puedas cambiar tu inversión a 160 o 170, que es el precio del contado con liquidación. Hoy por hoy la brecha esta del 100% o más del 100%, lo que demuestra es que el dólar no tiene un techo que hoy se pueda pronosticar o un valor de equilibrio, porque claramente vos tenés un cepo en el medio. Entonces, decir cuál debería ser el precio del dólar en este contexto, la verdad es que no tiene mucho sentido, porque está demasiado condicionado como para saber si... A ver, si vos tenés en cuenta el valor de lo emitido dividida la cantidad de dólares, el dólar puede llegar a tener cualquier precio. Y la verdad es que como ni siquiera hay una proyección de lo que se va a terminar emitiendo por déficit fiscal y cómo se van a terminar cumpliendo los gastos, el valor puede tender al infinito. Iván, Luis Gasulla te saluda. Un tema que seguramente va a ser noticias, hoy por la noche vamos a tener la noticia seguramente, porque es una cuestión matemática, que la Argentina va a superar el 1.000.000 de infectados, y la otra noticia es que vamos a estar hablando de las reservas, que el nivel de reservas puede terminar siendo negativo esta semana. Vos tenés la misma información, ¿cuáles son realmente las reservas en la Argentina? Porque le preguntaron en el coloquio de IDEA al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, Martín Guzmán, y dijo no puedo dar esta información. O sea, si el ministro no puede hablar de cuántas son las reservas en la Argentina, no sé, quizás vos tenés la respuesta, Iván. No, ni mucho menos. La verdad es que esa respuesta habla de lo poco creíble que podemos llegar a ser. Es decir, ni siquiera sabemos con cuánto, no es que no lo sabemos, no lo sé yo ni ustedes. Las reservas son negativas, las reservas netas son negativas, y tampoco se puede saber cuánto es el oro disponible para poder liquidar. Pero perdóname la repregunta entonces, porque si no sabemos cuántas son las reservas y si las reservas efectivamente son negativas como se está diciendo entre los economistas más serios del país, ¿hay un riesgo real de que haya una confiscación de los depósitos bancarios de los argentinos, como ya ha pasado en otro momento de la historia argentina? Yo no quiero ser pájaro de mal agüero y más, yo tengo mi plata en el banco, pero ¿hay ese riesgo realmente en la Argentina mientras que Avellaneda se acerca hacia la cámara y hace caritas? Porque yo no puedo creer que tengas plata en el banco. Pero déjame que conteste el experto, bueno, déjame que conteste dale, Iván. Dale. ¿Hay riesgo, Iván? Y más en peso, ¿no? Pero bueno. Sí, a ver, tampoco quiero alertar a la gente. Han pasado situaciones difíciles. A mí me pasó que un día nosotros tenemos el estudio abierto, pero la gente no viene a trabajar, obviamente viene una vez por semana de acuerdo a las autorizaciones que tenemos. Y un día llego y estaba lleno el estudio, había 10 personas, 15 personas, y pregunto por qué, y todos habían venido al banco a retirar sus depósitos. La verdad es que imagínate, son profesionales, gente informada, y la verdad es que hoy por hoy no tiene sentido que tengamos que caer en esto, porque todavía hay
caminos razonables o más razonables como para poder encarar antes de cualquier otra situación de este tipo. ¿A qué me refiero con esto? Terminar de agotar algún tipo de negociación con el fondo. Hay una reserva disponible de alguna manera, que el fondo está un crédito pandemia de alguna forma, un crédito como lo que sacó el gobierno a tasa cero, que tiene el fondo para los países, y que la Argentina todavía, digamos, no ha optado por eso. Ahora, Iván, ¿vos tendrías en plazo fijo el dinero? ¿Peso? No, ¿Para qué querés peso? No, claro. Vas a agarrar la plata y comprás lo que tenés que comprar. Exacto, los vehículos de fomento que Pero no tengo nada que comprar. ¿Por qué me haces caritas? Porque, y sí, ¿Qué te pasa? No, pará, si vos sos el que ahorra en peso, Gasulla, Iván, ¿sabés qué? Acá tenemos una interna, porque yo hace más de un año le vengo diciendo a Gasulla que poner un plazo fijo es perder dinero, y yo soy periodista especializado en deporte, Gasulla es un tipo de la política, y que se lo diga a vos, y va a abrir los ojos este hombre. Hace 3 años tuve un resarcimiento económico de un retiro voluntario de un trabajo. Esa plata, ¿qué hacía? O compraba dólares, esa plata me sirvió durante varios meses como un ingreso mensual para poder vivir con el interés del plazo fijo. Hoy el interés del plazo fijo ha caído de una manera descomunal, es muy poco y pierde contra la inflación. ¿Pero qué hago? Saco esa plata y compro dólares, salgo a comprar cualquier cosa comida para el perro. A ver, esto es una cuestión de oferta y demanda. El gobierno emitió dinero como nunca antes, que lo emitió durante este año. Entonces lo que vos hiciste el año pasado seguramente no estaba mal, como lo puede llegar a ser si esa decisión la tomas hoy, porque hoy la cantidad de pesos circulante en el mercado hace que el precio de todo lo que esté en pesos caiga. Hay un chiste que estuvo trascendiendo, es que el chino ya no te entrega caramelos, se los queda y te da pesos. Obviamente, porque es mucho más valioso quedarse con cualquier cosa, desde latas de atún, arroz y cualquier producto que no sea el papel impreso por la Casa de la Moneda. Entonces, avisale al chino de acá a la vuelta, Iván. Siempre me dicen, no tengo cambio, no me da ni un caramelo. Iván no está con las últimas noticias del rubro, porque la verdad es que no le conviene darte un caramelo como antes, porque ahora el caramelo vale más que la moneda más chiquita. El caramelo, imagínate que si hoy no sé, está a 170 y mañana 180, el precio del caramelo obviamente es mucho más valioso que el del peso argentino. Claro. La verdad es que hoy, para cerrar de alguna manera la consulta respecto a las inversiones, todo lo que no está atado al peso, porque el peso es la manifestación, o el valor del peso es la manifestación de la capacidad política de gestionar el país. Y claramente no se están tomando las decisiones que se tienen que tomar, porque recordemos que vuelvo a este tema que lo tengo que mencionar, que es el tema de la informalidad. La Argentina, más del 50% de la economía ahora post pandemia se encuentra en informalidad, es decir, no se pagan impuestos sobre eso. ¿Y cómo se pretende que sobre solamente la mitad de la población recaiga no solo todo el financiamiento del Estado, de un Estado ineficiente que genera cargos sin soluciones, sino que a su vez hace que no se generen nuevas fuentes de generación de impuestos genuinos, y que no obliguen al Estado a tener que imprimir? Por lo tanto, si el Estado el único plan que tiene es cubrir el déficit con emisión y no con una baja de impuestos que fomente la inversión, la verdad es que yo no veo ningún tipo de razón por la cual uno puedan mantener sus inversiones en pesos. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Así que, gracias, Iván, querido, un fuerte abrazo, un gusto escucharte, muy amable por todo. Muchas gracias por el tiempo, que tengan una muy buena semana. Gracias a vos. Ahí estaba Iván Sasovsky, tributarista, especialista en toda esta historia. Él se describe en su cuenta de Twitter como fundamentalista de la baja de impuestos, y titular de Sasovsky Asociados. Vamos. Lástima que nadie los escuche, ¿no?